Se les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público. Vamos a ver el tema de sanciones, información exógena DIAN. Entonces, eso está en el título 11º de la resolución 1255 de octubre 26 de 2022, que es la resolución a tener en cuenta para efectos de la información exógena año grabado 2023 DIAN. Entonces, en el artículo 48 de esa resolución dice: cuando la información de la presente resolución no se suministre dentro de los plazos establecidos, el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, dará lugar a lo contemplado en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que ya lo iremos a ver en detalle. Aquí es importante esa parte donde dice presente errores o no corresponda a lo solicitado. Entonces, a veces también es sancionable, a veces no es sancionable también cuando damos información que no nos está pidiendo la DIAN. Entonces tenemos que leer muy bien la resolución y suministrar la información exacta, la que debe corresponder, que no sobre, que no falte y sin errores dentro del plazo que corresponde. Dice: habrá lesividad cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el inciso anterior de conformidad con lo previsto en el párrafo primero del artículo 640 del Estatuto Tributario. Hacemos referencia a este término de lesividad porque la sanción lo establece la DIAN siempre y cuando ese error o esa omisión por parte del contribuyente le genere costos. Pero resulta que con este inciso, párrafo primero artículo 40, que dice: habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias, el funcionario competente deberá motivarle en el acto respectivo. Esa modificación fue incluida en el artículo 282 de la ley 1819-2016. ¿Qué quiere decir con esto? Que simplemente el hecho de que el contribuyente no presente la información exógena, la presente con errores o la presente lo que no corresponde al solicitado, ya con eso se da por hecho la lesividad. Entonces aquí no hay que comprobarla. Lo que tiene que hacer el funcionario cuando requiera al contribuyente es precisamente de referencia por qué le está requiriendo. O sea, qué clase de error, qué clase de inconsistencia o qué dejó de presentar. Cuando el contribuyente subsana de manera voluntaria, antes o después de que la administración tributaria profiera pliego de cargos, entonces la sanción la podrá reducir de acuerdo al artículo 651 y 640. Vamos a ver las sanciones según el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es en cuanto a la información exógena. Ahora, esta sanción también se aplica no solamente por la información exógena, también cuando la DIAN en cualquiera de sus procedimientos le requiere información al contribuyente en el transcurso del año. Entonces, si ese contribuyente no suministra la información que le requiere la DIAN en el término indicado, entonces también le aplican este artículo 651. Entonces tenemos sanción porque en el caso de que no suministre la información, que no se suministre entre los plazos establecidos, presente errores y no corresponde al solicitado, tal como vimos. Entonces vamos a ver en detalle una a una. La multa máxima que se puede imponer por información exógena no debe superar los 7.500 VT. Eso fue uno de los beneficios que trajo la ley 2277 de 2022, porque estaba hasta 15.000 VT. En esa parte de las sanciones sí fue una alivio bastante grande, porque se bajaron las tarifas para imponer las sanciones y el límite máximo. Entonces, si estamos hablando del VT del año 2024, estaríamos hablando de 351.988.000. Entonces, condición: ¿cuándo hay sanción? ¿Y qué tarifa? Entonces tenemos en la primera columna la condición y la sanción al lado derecho. Entonces, no suministró la información exigida. Entonces la sanción equivale al 1% de la suma respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Entonces aquí acuérdense que hay diferentes formatos y, por ejemplo, si fuéramos a aplicar esa sanción de que no se suministró la información, entonces se totalizan los valores de cada columna. Si son 10 columnas con cada una con sus valores, se toma el total de esas columnas, se suma y se le aplica el 1%. B. Se suministró información en forma errónea. Veremos un ejemplo en este caso. Hay un fallo del Consejo de Estado porque la DIAN en su interpretación quería aplicar una forma más onerosa para el contribuyente. Entonces, si la suministró en forma errónea, la sanción equivale al 0.7%
de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea. Por ejemplo, que era 1 millón y pasó 800.000, o era 1 millón y pasó 10 millones, o viceversa, ¿sí? C. Se suministró la información en forma extemporánea. Entonces, sanción equivale al 0.5% de la suma respecto a las cuales se suministró en forma extemporánea. O sea, liquidar esta sanción es fácil. La literal A es tomar el total de las columnas de cada formato y aplicarle el porcentaje del 1%. El C lo mismo, 0.5% sobre el total de cada columna, los valores requeridos. Ya para establecer la sanción cuando es por errores presentados, la presentamos pero con errores, entonces veremos cómo se determina la sanción sobre qué base. Y D, cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, entonces la sanción equivale a 0.5 VT por cada dato no suministrado o incorrecto, la cual no podrá ser 7.500 VT. Estaríamos hablando, si tuviéramos en cuenta el VT del año 2024, entonces sería 23.533 pesos por cada dato no suministrado. Cuando hablamos de dato, veremos ya un concepto también. Estamos hablando, puede ser el NID, puede ser el nombre, puede ser dirección, municipio, cualquiera de esos datos. Y segundo, dice el desconocimiento de los costos, renta de centas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiere a estos conceptos. Sería bastante gravoso. O sea, aparte de la multa del numeral primero, los porcentajes, entonces también el numeral segundo, conocimiento de costos, renta de centas, deducciones, descuentos, pasivos, etc. Pero esto se da es cuando, a pesar de ser requerido, el contribuyente no presenta la información. Si no presenta la información puede ser requerido, entonces le desconocen los costos. Entonces, normalmente esta no se da ni debemos llegar a ese caso, ¿no? Porque ya estaríamos hablando que todos los ingresos declarados serían renta líquida, desconocerían costos pasivos también. Ahora vamos a ver la revisión sanción antes de que profiera pliego de cargos. Artículo 651 nos dice que cuando el contribuyente subsane de manera voluntaria antes que la administración tributaria profiera pliego de cargos, puede liquidar y pagar la sanción reducida según lo previsto por el parágrafo del artículo 651 del Estatuto Tributario y el artículo 640 del mismo estatuto. Entonces, ¿qué dice el parágrafo del artículo 651 del Estatuto Tributario? Que al subsanar de manera voluntaria las faltas antes de que la DIAN profiera pliego de cargos, entonces el contribuyente deberá liquidar la sanción del numeral primero del artículo 651 y después de liquidar entonces la reduce al 10%. Aquí es importante cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos cometido alguna falta que nos va a generar multa. Entonces medimos las consecuencias, medimos la conveniencia, porque a veces puede ser pronto un dato muy insignificante. Entonces dice, bueno, esperemos a ver si la DIAN lo detecta, que normalmente no puede dar más de la mínima. Pero si vemos que el asunto es delicado, entonces procedemos a corregir y la reducimos al 10%. Siempre eso lo hacemos antes de que la DIAN lo detecte. ¿Sí? Entonces podemos utilizar ese recurso, artículo 651 parágrafo. Las correcciones antes del vencimiento del plazo no serán objeto de sanción. O sea, digamos, se nos vence, digamos, al contribuyente le vence el plazo para presentar el SOGENA en mayo 14 y la presentó ahorita en abril 20. Se dio cuenta en mayo 2 que cometió algunos errores, puede corregirlas. Hasta el plazo, la fecha en que vence el plazo para presentar el SOGENA. Todas las correcciones que haga hasta esa fecha no generan sanciones. Reducción sanción antes de que se notifique la imposición de la sanción. Entonces también la primera reducción que al 10% es cuando la DIAN no lo ha detectado, usted lo hace voluntariamente, liquida la sanción del artículo primero que le corresponde y la reduce al 10%. Ahora aquí es cuando la DIAN está requiriendo, llega el requerimiento precisamente por inconsistencias o condiciones que le pueden acarrear multa por información exógena. Entonces, si usted presenta o subsana la falta, liquida la sanción y la reduce al 50% de la suma determinada. Liquida la sanción normal que le corresponda, depende del caso, y la reduce al 50%. Es la primera reducción que tenemos, porque luego viene el artículo 640. Ya lo veremos en detalle. Esta es la primera que trae el mismo artículo 651. Entonces la DIAN le hizo requerimiento sobre información exógena
y entonces si usted corrige antes de que le notifique la imposición de la sanción, se le reduce la sanción al 50%. Entonces ya vimos que la primera reducción es el 10% cuando usted detecta que hay errores, consistencia, y las corrige antes de que la DIAN las detecte. Ya la DIAN detectó, le hizo el requerimiento, entonces usted corrige antes de que le imponga la sanción, entonces liquida la sanción y la reduce al 50%, la primera reducción. ¿Cuánto reduce la sanción si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción? De aquí antes de que notifique la sanción, se reduce al 50%. Si llegó la DIAN, usted espera que la DIAN le notificara la sanción, entonces usted, si entre los 2 meses de ese hecho, usted corrige, entonces ya liquida la sanción normal y la reduce al 70%. Para que surta este efecto de la reducción, entonces se va a presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida, en la cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma, el procedimiento. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando un dato omiso o inexacto se reporta en diferentes formatos? ¿Qué puede suceder? Entonces, dice la norma que se sancionará la omisión o el error tomando el dato de mayor cuantía. Término para responder: cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente hará traslado de cargos a la persona entidad sancionada, quien tendrá término de 1 mes para responder. Si el contribuyente subsana con anterioridad, ojo, si el contribuyente subsana con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de la que trata el numeral segundo. El numeral segundo es que les conocen los costos, deducciones, pasivos. Una vez notificada la liquidación, solo serán aceptados los factores citados en el numeral segundo que sean probados plenamente. O sea, aquí también hay otro recurso. Entonces dice, volvamos a leer: en todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral segundo, que de conocimiento de costos, pasivos y deducciones. Y dice, bueno, digamos que dejó pasar. Dice, más sin embargo, el otro recurso. Dice, la DIAN solo serán aceptados los factores citados en el numeral segundo que sean probados plenamente. O sea, si tiene contabilidad ya en debida forma, los soporte, entonces ya tiene que entrar ese proceso. Pero lo ideal es no llegar lógicamente hasta estas instancias. Ahora vamos a ver, ya vimos el artículo 651, donde están establecidas las diferentes tasas para aplicar las sanciones, ¿cierto? Sanción por información exógena, por no presentarla, por ser extemporánea, por error de inconsistencia. Ahora veamos el artículo 640 que va ligado, porque ustedes, después de que liquida la sanción del artículo 651 que acabamos de ver, ese mismo artículo trae unas reducciones, que ya sabe, ya para recordar: 10% si usted corrige antes de que le prefieran cargos, antes de que la DIAN lo detente; al 50% si la DIAN le profirió cargos pero no ha impuesto la sanción; y luego al 75% 2 meses después, si usted corrige o subsana la omisión y liquida las sanciones correspondientes, 2 meses después de que la DIAN le haya proferido la sanción. Ahora vamos al artículo 640. ¿Qué dice el artículo 640 del Estatuto Tributario? Dice: aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Esto aplica para diferentes, no solamente para la exógena, para diferentes clases de sanciones. Hay unas sanciones que no se le aplica este artículo, este beneficio. Entonces dice: cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor responsable o declarante. Primero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones. No se preocupen que vamos a ver unos ejemplos, ahora terminemos la teoría. Entonces, volvamos al caso de la exógena. Si usted, por ejemplo, digamos, liquidó, detectó una inconsistencia antes de que la DIAN le profiriera cargos, liquidó la sanción del numeral primero del artículo 51 del Estatuto Tributario, y luego ese valor le aplica el 10% porque usted lo hizo en ese término, antes de que la DIAN le profiriera cargos. Y aparte de eso, le aplica la reducción del artículo 640, que estamos viendo. Entonces, se reducirá al 50%, o sea, digamos que le dio 100 millones, se reduce al 10%, entonces 10 millones, y a los 10 millones le aplicamos el 50%, que harían 5 millones. ¿Cuáles son las condiciones para poderla reducir al 50%? O sea, serían 2 reducciones, artículo 651 y artículo 640. La sanción se reducirá al 50% siempre que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, y
B, siempre que la administración no haya proferido pliego de cargo, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Entonces esto es cuando usted lo hace en forma previa. Usted detectó, entonces el caso del 10%, usted liquidó la sanción, le aplicó el 10% del artículo 651 y luego le aplica esta reducción al 50% del artículo 640, siempre y cuando entre los 2 años anteriores no haya cometido una falta de la misma clase y la DIAN no le ha proferido cargos o requerimiento o emplazamiento. Segunda reducción. Ahora la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: A, que dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, y B, que la administración tributaria no haya proferido pliegos de cargo, requerimiento especial o emplazamiento. En ambas está la misma condición, que la DIAN no lo haya detectado, en otras palabras. Pero en el primer caso de reducir el 50% es porque dice dentro de 2 años anteriores se ha portado bien, no ha cometido esa misma clase de falta. Pero digamos que 8 meses hacia atrás o 13 cometió una falta de esa clase. Entonces dice, bueno, entonces si dentro del año anterior de cometida la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, entonces dice, bueno, usted ve en cuenta se reduce al 75%. Y reitero, condición de que en ambos casos que la administración tributaria no le haya requerido, no le haya emplazado. Ahora veamos cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN. En la primera que estábamos viendo es cuando la sanción es liquidada por el contribuyente, o sea, la DIAN no ha intervenido ahí. Estamos hablando de 50 y 75%. Ahora, ¿qué pasa cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN? O sea, la DIAN se dio cuenta, le hizo el requerimiento, emplazamiento, bueno. Entonces, aquí dice, primero, la sanción se reducirá al 50%, siempre y cuando A, que entre los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y esa se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Entonces ya en el primer caso, cuando usted hizo la corrección antes de que la DIAN lo requiriera, entonces le toma en cuenta 2 años, para si entre los 2 años anteriores 50%. Entonces aquí como ya la DIAN lo requirió o el emplazamiento, entonces ya le toman es 4 años para tomar el 50%. Y que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada, porque aquí ya es la DIAN la que le está proponiendo la sanción. Segundo, aquí lo que uno tiene que hacer cuando la DIAN le hace el primer requerimiento, implementamiento, inmediatamente uno revisar si en verdad si cometió la falta, entonces corríjala, para no dejar pasar la instancia, porque cada vez tiene menos reducción de sanción y más requisitos. Segundo, la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, tanto concurren las siguientes condiciones: que entre los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubieran cometido la misma y esta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Entonces lo mismo, en el caso cuando usted corrigió antes de que la DIAN le profiriera pliego de cargos o le pusiera la sanción, se la propusiera, entonces le toma es 1 año para el 75%, aquí ya ha pasado, o sea, se duplica. Y ve que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada. ¿Qué pasa si hay reincidencia? Que el monto de la sanción se aumentará en un 100% de la persona es reincidente. ¿Y cuándo se considera que hay reincidencia? Cuando el contribuyente sancionado cometiera una nueva infracción del mismo tipo entre los 2 años siguientes. O sea, la sanción se aumenta en el 100%. Vamos a ver un ejemplo de liquidación de una sanción. Vamos a ver, este ejemplo que vamos a ver es cuando usted la presentó en forma extemporánea. Liquidar la sanción por informe extemporánea es sencilla, igual que cuando uno la presentó, porque los totales son ya, los totales que da cada columna, asúmelos por cada formato y aplique los porcentajes. En cambio, cuando hay corrección, sí, ahí tuvo que haber intervenido el Consejo de Estado, ya van 2 fallos por lo menos, porque la DIAN ha querido pretender es algo diferente, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver ejemplo, que no presentó el formato de 05, año grabable en 2023, entonces en forma oportuna, entonces ya le toca con extemporaneidad. ¿Qué se hace ahí? Entonces la norma dice que debe tomar los valores, como aquí fue extemporáneo, entonces tomamos el formato de 05, lo validamos, entonces ahí se trae 2 columnas, una que dice impuestos descontables, si esta es IVA descontable, y la otra que dice IVA de devoluciones y anulaciones y ventas, digamos que tenemos valores. Entonces, para el ejemplo, la total columna los totales de la columna impuesto descontable para este caso nos daría 2.185.626.000 y los totales de la columna IVA, evolución y anulaciones en ventas
nos daría 12.397.000. Entonces vamos a liquidar la sanción del artículo del mal primero, artículo C51 del Estatuto Tributario. ¿Cómo sería para este caso? Como el valor de la primera columna, y le aplicamos el 0.5% cuando es por extemporaneidad, que este es el caso. Entonces 2.185.626.000 por el 0.5% daría 10.928.000. Y luego determinamos las sanciones de la columna IVA, evolución y anulaciones de venta. Entonces 0.5% sobre 12.397.000 nos daría 61.000. Ya aquí aproximado, sin el múltiplo de 1.000 más cercano. Entonces la sanción equivale a la suma de las dos. 10.928.000 más 61.000, entonces sería 10.990.000. Ahora vamos a liquidar la sanción antes de que profiera pliego de cargo. O sea, lo vamos a hacer en forma voluntaria. La DIAN no lo ha detectado, y entonces aquí podemos reducir esta sanción al 10%, la primera reducción. Entonces aplicamos el párrafo primero del artículo C51 del Estatuto Tributario, que es coger la sanción liquidada normal, 10.990.000, y la reducimos al 10%. Entonces ya quedarían 1.099.000. Pero aparte le aplicamos otra reducción, la del artículo 640 del Estatuto Tributario, como acabamos de ver. Digamos que en el caso 1, que en los 2 años anteriores no ha cometido una falta de la misma clase, y como estamos viendo que aquí no ha sido requerido por la DIAN, entonces podemos reducir esa sanción reducida al 50%. Entonces ya tenemos 1.099.000 por el 50%, que harían 550.000. Entonces esto lo hacemos oportunamente antes de que la DIAN nos requiere. Entonces pasamos de 10.990.000, se reduce en el 10%, al 10%, 1.099.000, y le aplicamos la otra reducción del artículo 40, 50%, y nos quedan 550.000. Entonces por eso tenemos que estar pendientes, atentos, para corregir en forma voluntaria. Sale mucho más económico, demasiado, ya que caiga más de la DIAN, entonces ya se complica el asunto. Bueno, ahora veamos que de pronto este señor, como está corriendo voluntariamente al 10%, pero digamos para el artículo 40, digamos que no, que en los 2 años anteriores sí había cometido una falta. Entonces ya tomamos el caso 2, que dentro del año anterior no haya cometido una falta de la misma clase. Entonces ya en vez del 50 haría el 75%. Entonces de 1.099.000 pasaría a 824.000. Entonces tenemos aquí los dos casos. Si está en el caso de que los 2 años anteriores no ha cometido una falta de la misma clase, se reduce al 50%, sería 550.000. Pero resulta que sí cometió falta dentro de los últimos 2 años, pero en el último año no, entonces ya le aplicamos el 75%. Entonces pasamos de 10.990.000 a 550.000, primer caso, o a 824.000, segundo caso, si ha cometido falta de esta misma clase dentro de los 2 últimos años. Bueno, ahora, liquidación sanción antes de que notifique la imposición de la misma. O sea, en este otro caso, vamos, el mismo ejemplo, es el contribuyente, pero aquí ya la DIAN ya le hizo el requerimiento, y entonces ya le propone una sanción. Entonces usted va a corregir antes de que le impongan la sanción. Entonces aquí ya se reducen los porcentajes. Entonces la primera reducción, aplicamos el artículo 51 del Estatuto Tributario, ya no es reducción del 10%, hasta al 10%, porque usted lo hizo ya después de que la DIAN lo requirió. Entonces ya la reducción es al 50%. Entonces de los 10.990.000 al 50, entonces serían 5.495.000. Aquí porque ya la DIAN le hizo requerimiento o emplazamiento. Y luego le vamos a aplicar la otra reducción del artículo 640. Entonces digamos que aquí está, ya sería el caso 3. El caso 3 es cuando precisamente ya media liquidación de sanción por parte de la DIAN. Entonces usted puede reducir ese valor en el 50%, pero siempre y cuando en los últimos 4 años no haya cometido una falta de la misma índole. Entonces listo, puede reducirse al 50%. Entonces ya pasa de 2 años aquí a 4, ya le duplican el plazo. Entonces pasaría de 5.495.000 a 2.748.000. Ahora digamos que sí ha cometido falta en los últimos 4 años. Entonces dice, bueno, entonces si en los 2 últimos años no ha cometido falta de la misma clase, que genera esa clase de sanción, entonces ya la reducción es del 75%. Entonces sería 5.495.000 por el 75%, entonces ya le quedarían 4.121.000. Y de 10.990.000,
puede bajar a 550.000 cuando lo hacemos en forma voluntaria antes que la DIAN nos profiera cargo, nos haga emplazamiento, o después de que la DIAN notifique, o sea, ya nos requiera y nos proponga una sanción, y antes de que la imponga, entonces ya pasaríamos de 550.000, pasaríamos a 1.748.000. Pregunta: si se liquida la sanción por corrección en informaciones SOGEN establecida en literal B del artículo 651 del Estatuto Tributario, ¿se hace sobre la diferencia entre el valor reportado inicialmente y el que se reporta en la corrección, o sobre la totalidad del nuevo valor a reportar? Importante, la DIAN que pretendida. Digamos que usted pasó el formato 01 y lo bajó con errores. Entonces, listo, ya lo va a corregir con los valores que son. Entonces, la DIAN pretendía que usted liquida la sanción sobre los valores totales. Entonces, no, el Consejo de Estado, pero no, señor, va a tomar la diferencia. Si usted reportó 10, tenía que haber 12, eso es los 2 millones de diferencia, después de corregir, que usted liquida la base de sanción. Fallos del Consejo de Estado de septiembre de 2018, expediente 23.569 y expediente 25.120 de febrero 1 de 2021 del Consejo de Estado. Dice aquí: sanción por no enviar información, regulación, liquidación de la sanción por entregar información exógena con errores, determinación indebida, liquidación por parte de la administración tributaria y la sanción por entregar información exógena con errores. Dice: frente a la base de imposición de la sanción, al resolver un caso similar al presente, la sala señaló lo siguiente, es un caso anterior a este. Dice: además se advierte que no se podía tomar como base de imposición de la sanción los valores reportados con errores en el formato 01, 11.874.343.650, sino la suma respecto a las cuales la información se suministró de forma errónea, 6.017.961.125, por cuanto, como ya se dijo, la cifra de 5.856.381.525 certificado por contador público corresponde a lo que se debía reportar. En efecto, al verificar que el demandante debía reportar información por la suma de 5.856.381.525 y que se informaron valores errados por 11.874.343.650, se observa que en el caso de la diferencia entre dichos valores en cuantía de 6.017.961.125 es la suma respecto a la cual información se presentó con errores que corresponde a la base de imposición de la sanción. Dice: entonces, de conformidad con la sentencia citada, que se reitera, la base de imposición de la sanción por enviar información con errores corresponde a la diferencia entre el valor que se debió reportar y reportar erróneamente. En el presente asunto, el valor informado con errores correspondió a 11.139.861.868, mientras que el valor que se debió reportar fue 11.154.153.579. Entonces, la diferencia entre dichos valores, 14.290.711, es la base de la sanción. La DIAN que pretendía, sobre qué base le había impuesto a este contribuyente, sobre 11.154.153.000. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, cómo se liquida. Ejemplo de sanción por corrección. En septiembre del año 2023, una persona jurídica se dio cuenta que había reportado mal el formato 1001. Reportó un valor de 1.200 millones y el valor correcto que debe reportarse es de 2.100 millones. Además, en el formato 1007 había reportado que recibió ingresos de un tercero por cuantía de 1.300 millones, cuando en realidad recibió 23.300 millones. ¿Cómo se haría? Nombre del formato, donde hay errores, en formato 1001 y 1007. Tenemos en el 1001 pago a uno en cuenta y retenciones. El valor presentado inicialmente fue 2.350 millones, pero tenía que haber informado 3.250 millones. Entonces, aplicando el fallo del Consejo de Estado, tomamos la diferencia para hacer la sanción. 3.250 millones que debe informarse menos 2.350 que informó, entonces son 900 millones la diferencia. Entonces es la base. Y en formato 07, información de ingresos, reportó inicialmente 2.300 millones y tenía que haber reportado 23.300 millones. Entonces la diferencia son 21.000 millones. Entonces, ¿cuál es la base para aplicar la sanción de corrección? Serían 900 millones del formato 01 y 21 millones del formato 07, o sea, 921 millones. Y como es sanción de corrección, le aplicamos el 0.7%. Entonces, la sanción daría 6.447.000. Ahora, le vamos a aplicar la reducción del parágrafo transitorio del artículo 651 del Estatuto Tributario, o el parágrafo, no transitorio, parágrafo. Digamos, si usted la corrigió en forma voluntaria que la DIAN le hiciera pliego de cargos, la reduce al 10%, entonces pasamos de 6.447.000, o sea, 645.000.
pero luego le vamos a aplicar la reducción del artículo 640 del estatuto que califica. Entonces digamos que aquí está presentando la corrección antes de que la DIAN le prohibiera pliego de cargo de emplazamiento y que en los 2 últimos años no hubiese cometido una acción que lo sometiera a una sanción de esta misma clase. Entonces lo reduce al 50%. Entonces 144.700 por el 50% sería 321.350. Entonces aquí ya le tocaría la sanción mínima, que la sanción mínima según el artículo 639 está en 424.000. ¿Cuánto paga? 424.000. Entonces mire que pasa de 6.447.000, pasaría la sanción mínima para este ejemplo. Lo importante aquí es ver cómo se liquida la base. La base es la diferencia entre los valores, entre lo que reportó y lo que tenía que reportar. No es el total, como la DIAN precisamente le hizo cargos y le liquidó sanciones a muchos contribuyentes. Aquí ahí le di información de 2 fallos del Consejo de Estado para que lo miren y ahí no está el resumen. Esa es la forma que se liquida. Ahora vamos a hacer otro caso. Lo mismo, caso 2. Un gran contribuyente presentó ante la DIAN el reporte de información exógena tributaria por el año contable 2021 de forma errónea el pasado 23 de abril de 2022. Los valores son los siguientes. Entonces reportó 100 millones y tenía que reportar a 1.000 millones, diferencia de 900 millones. Reportó 150 millones y eran 1.500. Y entonces la diferencia son 1.350 millones. Reportó 900 millones y eran 9.000 millones. Y reportó 40 millones y eran 40.000 millones. Entonces se toma como base la diferencia entre lo reportado y lo que tenía que reportarse, como vimos en el ejemplo 1. En este caso, el total de estas celdas, la diferencia daría 51.201 millones 100.000. Entonces, como estamos hablando que lo presentó de forma errónea, te aplica el 0.7%, sería 358 millones 464.000. La sanción máxima permitida, según el artículo 651, 100.500 serían 318 millones 90.000. Dice la tranquilo, no se preocupe, va por la sanción máxima. Pero ¿qué pasa? Digamos que a este señor, a esta liquidez, le vamos a aplicar la sanción del párrafo primero del artículo 51 del estatuto, o sea, reducción al 10%. Digamos que aquí lo está corriendo antes de que la DIAN le profiriera cargos, pliego de cargos. Entonces, 358.464.000 por el 10% y bajaría a 35.846.000. Y luego le aplicamos la reducción del artículo 640 del estatuto tributario. Digamos que está en el caso 1, que en los 2 años anteriores no ha cometido esa misma clase de falta, ni ha sido sancionado por eso. Entonces, cogemos este valor de 35.846.000 por el 50%, entonces le bajaría a 17.923.000. O sea, de 358.404.464.000 le podría quedar en 17.923.000. Bueno, entonces esta es la forma, ahí vimos el segundo caso, cómo se establece la base para corregir, para aplicar la sanción. Entonces, sobre la diferencia entre lo reportado y lo que tienen que reportarse. No es el valor total de lo reportado, como la DIAN está aplicando sanciones. Vamos a algunos conceptos DIAN básicos. Dice oficio DIAN 539 de septiembre 30 de 2020. Primero, pregunta: ¿cuándo son aplicables las sanciones asociadas al reporte de información tributaria exógena? Dice: las sanciones asociadas al reporte de información tributaria, conocida comúnmente como reporte de información exógena, son aplicables cuando se comete alguna de las siguientes faltas tipificadas en los literales A, B y C, numeral primero del artículo 651 del Estatuto Tributario. Es decir, A es cuando la información no se suministró, B cuando se suministró en forma errónea, y C cuando se suministró en forma extemporánea. Están los diferentes porcentajes: 1% cuando se suministra, 0.8% cuando es con errores y 0.5% cuando es en forma extemporánea. Entonces, en esto A, B y C cuando se tipifica o se genera la sanción. Y segunda pregunta, dice: para efectos de la aplicación de las sanciones al reporte de la información tributaria exógena, ¿debe probarse el daño previamente por parte de la sanción tributaria? Entonces, ¿qué responde la DIAN? Dice: con ocasión de la modificación realizada al artículo 640 del Estatuto Tributario por el artículo 282 de la Ley 18 de 2016, estableció que, en su parágrafo primero, que habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. Entonces, el solo hecho que usted cometa la falta, o sea, que no presentó la información exógena, que lo hizo en forma extemporánea o con errores, ya se está generando lesividad en contra de la DIAN. Dice: de acuerdo a lo anterior, la misma ley presume que el incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria, tratándose de cualquiera de los hechos sancionables comentados en el punto anterior, ocasiona un daño a la administración tributaria, de modo tal que no se exige probarlo de manera previa. Oficio DIAN 395 de marzo 31 de 2023.
Numeral 4.1. ¿Qué debe entenderse por dato para efecto literal D? Del numeral primero del artículo 651 del Estatuto Tributario. El literal D hace referencia a cuando no hay base para imponer la sanción. Por cada dato que no suministró, entonces me le aplica esta sanción, que es medio VT por cada dato. Entonces pregunta aquí, ¿qué es dato para este caso? Pregunta del contribuyente. Para ilustrar lo anterior son datos, número de identificación de la persona natural o jurídica, apellido sin nombre o razón social, dirección. Y dice, vale señalar que para efecto de tasar la respectiva multa de los literales A, B y C, en el primer artículo 52 del Estatuto, toman como base sumas, respecto a las cuales no se suministró la información o esta se suministró en forma errónea o extemporánea. Por su parte, el literal D, la misma disposición hace referencia a dato no suministrado o incorrecto, que como observan en anteriores ejemplos corresponde a una información que puede ser incluso numérica, más no relativa a sumas, que en el contexto de la norma supone sumas de dinero. Literal D dice, cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción o la información no tuviera cuantía, la sanción será de 0,5 VT por cada dato no suministrado o incorrecto, la cual no podrá ser de 7.500 VT. Entonces, reiteramos que aquí la DIAN aclara este concepto, oficio 3095-2023, que datos se hace referencia a casos como número de documento de identificación, apellido y nombre, dirección, etc. O sea, no hay valores. Bueno, entonces esa es la parte que quería compartirles con las sanciones. Quedó muy claro. Vimos el ejemplo de cómo se liquida cuando es temporánea, que lo mismo es fácil para liquidar también cuando no la presentó, ¿sí? Y la otra que ya es la más compleja cuando se va a corregir, cuáles son las bases que toma. Entonces la diferencia entre el valor reportado y el que tenía que reportar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, son las diferencias. Entonces, y fallos del Consejo de Estado ya hay dos, para que ustedes quieren pueden ratificar. Dice Aneider, buenas noches doctor, ¿cómo sería ejemplo de sanción de un dato? Como dice, el 0.5 VT por cada dato. Entonces cuente los datos. Un dato, por ejemplo, puede ser, digamos, nombres, puede ser dirección, puede ser NID, tipo de documento. Entonces dice, por cada dato que no suministró, dato no sería, digamos, que la dirección sea carrera 2170, entonces carrera 1, no. La dirección es un dato. Tipo de documento, un dato. NID, un dato. Eso sería dato. Y la dirección que sería la más amplia. Entonces sería un dato. No por cada palabra, ¿sí? El dato que le están pidiendo. Dirección, país, municipio, departamento. Les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público, la Ciudad de Bucaramanga.